jurídicos de este pedido. Mira, a través de, primero, una pequeña introducción. El tema de la nivelación de remuneraciones como el tema de la homologación de remuneraciones se ve tanto en el sector privado como en el sector público. Sin embargo, en el sector privado es un poco más flexible hablar de estos temas, porque en el sector privado lo que prima es la autonomía de la voluntad de las partes, lo que significa que el empleador privado puede sentarse frente al trabajador y un poco dialogar acerca de lo que debe percibir. Inclusive las escalas remunerativas podrían ser establecidas entre el empleador privado y el sindicato de trabajadores. Diferente es el caso de el sector público y las remuneraciones, donde existe autonomía de la voluntad siempre y cuando esté dentro de los parámetros de la negociación colectiva. Por lo tanto, no es que el alcalde de la municipalidad se puede sentar y establecer una remuneración a favor de un trabajador, porque esa remuneración debe estar prevista en documentos de gestión, aparte de incluir la previsión y la provisión presupuestal. En este caso, cuando hablamos del sector público, lo que nos va a interesar es el principio de legalidad presupuestal. La legalidad presupuestal es muy importante. No se puede establecer remuneraciones o condiciones de trabajo económicas que vayan más allá de lo que presupuestalmente puede atender la entidad pública. Por eso, si bien los límites presupuestarios no son una condición razonable para negarte derechos laborales, también debe tenerse en cuenta que esta razonabilidad implica que la autoridad administrativa no puede comprometerse al pago de beneficios sociales de carácter económico que vayan mucho más de su capacidad presupuestal. Entonces, tengan eso presente. Ahora bien, cuando hablamos del tema de la legalidad presupuestal, ya yendo al tema de la nivelación de remuneraciones, tocamos el tema de la dignidad del trabajador, por el cual se indica que en ninguna relación laboral se puede establecer en la relación jurídica afectaciones a la dignidad del trabajador. No está permitido afectar la dignidad del trabajador. ¿Y cómo se afecta la dignidad del trabajador? A través de la entrega de una remuneración injusta y que no es equitativa. Allí ya vemos el supuesto en el cual se afectaría la dignidad del trabajador. Ahora bien, este tema de la legalidad presupuestal junto con la dignidad de los servidores públicos implica que por negociación colectiva podría modificarse escalas remunerativas. Pero esta negociación colectiva para modificar escalas remunerativas siempre va a estar sujeta a la legalidad presupuestaria y que se resuelva siempre con equidad respecto de todos los servidores públicos. Esto es, se debe establecer, por ejemplo, diferencias entre técnicos, entre auxiliares, técnicos y profesionales. O, desde otro punto de vista, entre servidores de actividades complementarias, servidores especializados, de ejecución, profesionales, funcionarios. Entonces, esas escalas remunerativas deben estar acordes a la realidad de cada entidad pública y siempre sustentados en la legalidad presupuestaria. Por lo tanto, se entiende que cuando hay una escala remunerativa que ha sido aprobada por la norma correspondiente, esa escala remunerativa es un acto administrativo que debe cumplir la entidad pública respecto de los trabajadores que tengan derecho a ser incorporados a dicha escala remunerativa. Ahora, también esto implica transparencia, lo que significa que las escalas remunerativas no son algo oculto para los ciudadanos, ni mucho menos para los trabajadores de la entidad. Son documentos que son de uso público. Por eso debe hablarse de la transparencia de los documentos de gestión que establecen los montos salariales. Por ejemplo, vamos a encontrar dos documentos de gestión, la política salarial y la escala remunerativa. También vas a encontrar el cuadro de asignación de personal y también vas a encontrar el presupuesto analítico de personal.
Generalmente, la escala remunerativa establece montos mínimos y montos máximos, que es lo que se pretende que en determinado momento ganen los servidores públicos. Generalmente, una escala remunerativa también es progresiva, es decir, que al emitirse no necesariamente se debe alcanzar inmediatamente el máximo de la remuneración. Tal vez siempre hay que revisar la resolución que aprueba la escala, está sujeta tal vez a una progresividad. Ahora, si no se da esa progresividad, también existe un error de la autoridad administrativa, porque la autoridad administrativa debe implementar la escala remunerativa. La decide en su implementación ya constituye omisión de funciones o negligencia en el desempeño de funciones que acarrearía responsabilidad administrativa. Luego dice cumplimiento basado en normas administrativas generales. Cumplimiento basado en normas administrativas generales. ¿A qué se refiere en este caso? Las escalas remunerativas no están diseñadas con nombre propio, como sí lo puede estar diseñado el presupuesto analítico de personal. Una escala remunerativa solamente te establece los cargos, las categorías y las remuneraciones mínimas y máximas que correspondería a cada categoría. Claro, también está sujeto a evaluación si es que se ha emitido esta escala remunerativa con equidad respecto de otros servidores. Por ejemplo, puede ser servidor profesional, el cual no podría ganar menos que el servidor técnico, debido a que cuenta con un título profesional. Entonces, esas situaciones son las que se podría evaluar respecto de una escala remunerativa. Entonces, cumplimiento basado en normas administrativas generales. Hecha esta pequeña introducción, vayamos al tema de fondo. Primero es importante que definamos qué es remuneración. Si vamos a hablar de nivelación de remuneraciones, necesitamos saber qué entendemos por remuneración. Esto nos lleva a hablar o a remitirnos al artículo 1 del convenio OIT sobre igualdad de remuneración, que es el convenio OIT 100. En el convenio OIT 100 encuentras el término remuneración y nos dice que comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador directa o indirectamente al trabajador por concepto de empleo de este último. Y a su vez vas a encontrar el artículo 24 que sustenta la nivelación de remuneraciones al indicar el artículo 24 de la Constitución Política del Perú que el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. Veamos un poquito sobre esto en la pizarra para que ustedes puedan comprender conforme a la OIT qué entendemos por remuneración. Entonces, cuando vemos aquí la remuneración, vas a encontrar también que vamos a hablar sobre una remuneración base, lo que llamamos remuneración básica. No lo veas desde el punto de vista de la 728, estamos hablando desde el punto de vista de conceptos generales en el derecho del trabajo. Una remuneración básica es aquella que sirve de sustento para calcular otras remuneraciones, ¿correcto? Ya. Entonces, remuneración ¿correcto? Remuneración básica. Por ejemplo, esta remuneración básica no comprende, por ejemplo, algunos incrementos que se pueden dar por laudo, convenio colectivo, o por otro tipo de normas, decretos supremos, leyes, decretos de urgencia. ¿Correcto? No comprende. Una escala remunerativa podría ser el caso, una escala remunerativa. Siempre hay que revisar, no siempre
vas a encontrar un tipo para todas las entidades. Siempre hay diferencias remunerativas. Hay, por ejemplo, escalas que solamente establecen el máximo. Hay escalas que establecen el mínimo y el máximo y lo sujetan a progresión. Hay otras que establecen máximo y mínimo y no establecen progresión. En este caso tal vez podría decir una escala remunerativa, pero si te das cuenta de la lectura, tal vez se refiere solamente a la remuneración base. Y puede haber otras escalas remunerativas que se refieran a la totalidad de los ingresos del trabajador, es decir, a la remuneración total. Entonces, para ver la nivelación de remuneraciones, es importante estar bien atento a la lectura de la escala remunerativa y la norma que la aprueba. De tal manera que tú puedes establecer que tal vez el máximo que establece se refiere a la remuneración básica. Por lo tanto, en ese caso no comprendemos esto. Y es posible que tal vez alguien diga, no, pero la escala remunerativa dice que tu máximo es tal y lo suma todo. Pero después revisas la escala remunerativa y resulta que solamente se está refiriendo a la remuneración básica, que es muy inferior a lo que está previsto en la escala remunerativa. Entonces, por eso se recomienda siempre revisar las normas que aprueban las escalas remunerativas para establecer en qué punto de vista están resolviendo estas escalas remunerativas. Ahora, como ves, eso es la importancia. Ahora, mira, ¿por qué es importante como derecho la nivelación? Porque se sustenta en una remuneración con equidad, dice equitativa. ¿Ya? ¿Y a qué se debe esto? A que esta remuneración no solamente interesa al trabajador, sino también a su familia. Es por eso la importancia de su protección a través de procesos laborales. O en su caso, si eres un trabajador CAS o 276, tendrás que iniciar la vía administrativa e irte a un proceso contencioso administrativo laboral. Si eres un 728 del Estado, te irás directo a una demanda laboral. Pero en esos casos, el fundamento central es la equidad. Imagínate que esta escala remunerativa establece un máximo de remuneración y un mínimo de remuneración. Y tú ves tu boleta y ni siquiera llega al mínimo, pese a que ya has revisado la resolución y en ninguna parte suspende su eficacia. Entonces allí inmediatamente pedimos la nivelación de remuneraciones. Como ves, a diferencia de la homologación, en la homologación lo que sucede no es que el trabajador está viendo escalas remunerativas, sino que el trabajador observa a sus otros compañeros de trabajo en el mismo cargo y con las mismas funciones y se da cuenta que estos ganan más que él a igual trabajo, igual remuneración. Entonces él quiere homologarse a sus compañeros. Esa es la diferencia. Como ves, aquí es horizontal, mientras que en este caso generalmente vemos la verticalidad. Entonces la nivelación es vertical, mientras que la homologación es horizontal. Ahora, puede suceder que también en determinado momento confundas. Y no es porque esté mal tu razonamiento, sino porque tal vez te das cuenta que aquí tú ganas menos de la remuneración establecida en la escala. ¿Y eso cómo lo acreditas? Porque todos tus compañeros ganan más de la remuneración mínima prevista en la escala y tú eres el único que no gana eso. En ese caso sigue siendo nivelación de remuneraciones, pero vas a utilizar como prueba de que ganas menos de lo que dice la escala remunerativa a través de lo que ganan ya tus compañeros. Pero en ese caso no estamos hablando necesariamente de homologación, sino que, por decirlo así, se coquetea con la homologación de remuneraciones. Entonces tengan presente eso. Por eso es que a veces se confunde y hablas nivelación de remuneraciones y otras veces homologación de remuneraciones como si fueran sinónimos. Pero existe esa sutil diferencia. Vayamos a las diapositivas. Una vez establecido el fundamento jurídico por el cual se debe o se puede pretender una nivelación de remuneraciones,
Pasemos a ver la diferencia entre nivelación y homologación. En principio, ambas figuras, tanto la nivelación como la homologación, se sustentan en el principio de igualdad remunerativa, la prohibición de desigualdad remunerativa, que en su reverso también es el principio de igualdad remunerativa. Lo que sustenta la nivelación es la verticalidad, mientras que la homologación se sustenta en horizontalidad. Es horizontal, mientras que el otro es vertical. Asimismo, tenemos que la nivelación de remuneraciones es una aspiración a la máxima remuneración dentro de una escala. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vayamos a la pizarra, mira. Como te indiqué, vamos a borrar esto. Como te indiqué, las escalas remunerativas, a veces aquí está, dice escala. Entonces aquí, digamos, vamos a poner un ejemplo. Recuerden que son ejemplos. Sabemos que cada entidad pública tiene sus propias nomenclaturas. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a colocar aquí auxiliar, técnico, profesional. Cada entidad pública podría poner aquí también funcionarios, pero basémonos solamente en esto. Y aparte de esto, vas a ver que aquí, generalmente, en otros casos solamente plantean remuneración máxima, pero otros, y que sería lo más saludable, establece una remuneración mínima y una remuneración máxima. Por ejemplo, aquí puedes establecer 1.500 lo mínimo y 2.500 lo máximo. En este caso puedes establecer el técnico que va a ganar 3.000 y lo máximo va a ganar, en este caso, vamos a ponerle 4.500. Bueno, 4.000 vamos a colocar, 4.000. El profesional va a ganar aquí 5.000. Y lo máximo que puede ganar es, digamos, en este caso vamos a colocarle 7.000. Evidentemente, si tú ves tu escala remunerativa, vas a verificar primero el mínimo. Si es que estás ganando y esta escala ya está en vigencia, estás ganando el mínimo, puedes solicitar inmediatamente que te nivelen a la remuneración mínima. Ahora, la aspiración generalmente con la nivelación es obtener la remuneración máxima. ¿Ya? En un momento vamos a ver esta posibilidad. Porque imaginemos también que en la escala remunerativa vas a verificar que ya hay auxiliares que ya están percibiendo, generando la misma función y cargo, la remuneración máxima. Por lo tanto, tú, si estás percibiendo esto y todos ya pasaron a esto, tú puedes pedir que se te nivele a la remuneración máxima. Lo mismo en los técnicos, lo mismo en los profesionales. Claro, esto es solamente un ejemplo chiquito, porque aquí ya se coloca muchos más nomenclaturas y cargos. Pero esto es un poco para que se entienda qué implica esto de la nivelación. Puede ser que tú pidas que se te nivele al mínimo. Puede ser también que pidas que se te nivele en la remuneración máxima. Pero en ambos casos hay criterios. Imagínate que nadie gana la remuneración máxima y la escala remunerativa está sujeta a progresividad en su ejecución.
evidentemente todavía tú no vas a poder aspirar a la remuneración máxima. Ahora, también puede ser que la progresión establezca que cada año va a aumentar a 200 soles. Y te das cuenta que en tu caso, pese a esa progresividad, tú sigues en los 1500 cuando ya los demás están en 1700, o según la progresividad prevista ya deberían estar todos en 1700. Esas son las posibilidades que se pueden dar. Ya, veamos otra vez la diapositiva. Mira, entonces la nivelación de remuneraciones es la aspiración a la máxima remuneración dentro de una escala. Y por eso es vertical. En el caso de la homologación de remuneraciones, encontramos que se realiza una comparación entre servidores públicos. Tú te das cuenta, yo soy chofer de, de la compactadora, ¿correcto? En una municipalidad. Y en la misma municipalidad me doy cuenta que los otros choferes de compactadora, sin que exista una diferencia de tiempo de servicios, perciben 2.500 soles. Mientras que yo soy también de la misma función, chofer de compactadora, y a mí se me paga 2.300. Entonces, en ese caso, yo quiero pedir que se me homologue con mis pares. ¿Ya? Eso es comparación entre servidores públicos. Aspiración a igualar la remuneración de un homólogo. Horizontal. Basado en el principio a igual trabajo, igual remuneración. Esencialmente la homologación se sustenta en este principio. Por igual trabajo, igual remuneración. La misma función, la misma remuneración. Aquí podemos tener algo más sobre esto. La nivelación de remuneraciones es vertical, la homologación de remuneraciones horizontal. En el caso de la nivelación, aspiración del servidor público a alcanzar la máxima remuneración dentro de una escala salarial. Y en el otro caso de la homologación, la aspiración a recibir la misma remuneración que un homólogo basado en el principio a igual trabajo, igual remuneración. En la siguiente clase ya vamos a ver cómo podría darse esta homologación, tanto en teoría como en práctica, porque no necesariamente va a darse todos los supuestos de remuneración. Por ejemplo, en la homologación, tú eres trabajador CAS médico, por más que tú veas que el médico 728 gana más, tú no puedes pedir la nivelación, disculpa, la homologación con ese médico, porque ese médico es otro régimen laboral. Pero sí puedes pedir, tú eres médico CAS y hay otro médico CAS. Él gana más y realiza la misma función. Dentro de ese régimen laboral, tú sí puedes pedir la homologación. Ahora, sigamos con nuestro tema de la nivelación de remuneraciones. También es posible que un poco confundamos acerca de la escala remunerativa y la política remunerativa. Tal vez ustedes pueden haber encontrado, yo he encontrado supuestos en los cuales la entidad ha confundido y la política remunerativa contiene en sí una escala remunerativa, pero son documentos distintos. La política remunerativa implica el conjunto de criterios y directrices para gestionar, fijar o reajustar remuneraciones. Por ejemplo, allí se establece que la remuneración será en base a la antigüedad, a los requisitos del perfil, a la formación, a la capacitación o a la experiencia. Y eso va a determinar cuánto va cuánto va a percibir el trabajador. Eso es una política remunerativa. No establece montos específicos. O sea, solamente te establece cómo va a ser esa política remunerativa. Entonces tú puedes decir, ya, los criterios para establecer en esta entidad pública las remuneraciones son criterios dispuestos en la ley, criterios dispuestos en la jurisprudencia, criterios dispuestos en negociaciones colectivas. Entonces, a partir de esos criterios puedes establecer políticas remunerativas. Tal vez solamente se van a resaltar los convenios colectivos con disponibilidad presupuestal que ya se vengan otorgando. Entonces, eso se va a respetar. También, por ejemplo, dentro de los parámetros dispuestos por ley, se va a tener en cuenta, por ejemplo, el tiempo de servicios, la capacitación, la experiencia o la formación de cada servidor como criterios para establecer diferencias remunerativas
en su caso. Ahora, la escala remunerativa, por su parte, es una norma administrativa que determina remuneraciones concretas según categorías y funciones. Remuneraciones concretas según categorías y funciones. Entonces, por ejemplo, establece categoría profesional 2, que incluye, por ejemplo, abogado, asistente social, economista. Y allí le establece remuneración mínima para todos estos profesionales en esa categoría, tanto. Remuneración máxima, tanto. ¿Ya? Incluyen rangos mínimos y rangos máximos. Entonces, generalmente vas a encontrar rangos mínimos y rangos máximos. Pero también hay escalas remunerativas que solamente establecen los rangos máximos. De tal manera que entendemos que es, en esencia, una situación progresiva. Poco a poco se debe dar la escala remunerativa en la remuneración máxima. ¿Esto por qué es importante? Porque si se establece que esa escala remunerativa se implementará progresivamente, significa que no necesariamente tú como trabajador, cuando se apruebe esta escala remunerativa, vas a ganar la remuneración máxima, porque está sujeto a progresión. Por eso es importante dar lectura a toda la norma que establece la escala remunerativa. Esto nos va a ayudar a determinar si es que es exigible o no, ya sea la remuneración mínima o la remuneración máxima. Ahora, mira, ¿cuáles son las diferencias principales entre la escala remunerativa y la política remunerativa? La política remunerativa son lineamientos generales, mientras que la escala remunerativa son montos específicos basados en parámetros objetivos, funciones, experiencia, nivel profesional. Este establece cifras, mientras que la política remunerativa todavía no establece cifras. Tal vez tú puedes decir, no, pero yo he visto, ya, eso técnicamente hay que ir mejorándolo, porque podría ser que una política remunerativa supuestamente lo que está ocultando es una escala remunerativa. Entonces, siempre debemos evaluar la naturaleza. Ahora, ¿cuál es el sustento legal? Dice, deriva de la facultad del empleador estatal para clasificar ocupacionalmente a los trabajadores, basada en criterios objetivos, funciones, responsabilidades, experiencia y nivel profesional. Eso es lo que determina una escala remunerativa y una política remunerativa. Ahora mira, problemas recurrentes, confusión entre políticas salariales y escalas remunerativas. Y también aquí la nivelación de remuneraciones invocando políticas salariales como si fueran escalas remunerativas, incorrecto según la normativa. O sea, no vas a invocar una política salarial como si fuera una escala remunerativa, porque existe diferencias. Y tanto es así que en esta casación 2761-2019 Lima, dice expresamente, las políticas salariales no constituyen escalas remunerativas ni cuadros de categorías. Es en base a este criterio que diferencia entre políticas y escalas remunerativas que se declara infundada la demanda de un servidor público que pretendía que se le pague conforme a una política salarial. Entonces, tengan en cuenta estas disposiciones jurisprudenciales. Ahora vemos la aplicación temporal de la escala remunerativa a servidores públicos. Ya. Inicio de la vigencia. Desde el día siguiente de su publicación oficial. Beneficiarios, trabajadores con vínculo laboral vigente al momento de la entrada en vigencia. Trabajadores que ingresen después de la entrada en vigencia. Restricción. Ex servidores públicos cuyo vínculo laboral terminó antes de la vigencia no pueden solicitar reintegros por diferencias salariales. Vamos a explicar esto en la pizarra para que se entienda mejor esto de la aplicación temporal. Las normas administrativas son también normas jurídicas y como tal están sujetas a los principios de retroactividad o irretroactividad de normas. A la vez también pueden implicar situaciones de regularización que implicarían la eficacia anticipada de actos administrativos, en este caso generales. Entonces, ¿cómo? Vamos a ver, mira. Vamos a poner aquí una fecha clave, ¿ya?
Por ejemplo, vamos a poner aquí que salió una política de remuneraciones el 1 de noviembre del 2024. ¿Ya? Del 2024. Ya, aquí se publica. Recuerda que para que una norma tenga eficacia debe existir su publicación, en este caso. Son normas generales. Publicación, resolución u otra norma que aprueba la escala remunerativa. También puede ser por decreto supremo, dependiendo de la entidad pública. Quedémonos con la remuneración que aprueba la escala remunerativa. Ya. Una vez que se publica, a partir del día siguiente, es decir, esto afecta, aquí digamos, tú ingresaste, primer supuesto, doctor, yo ingresé antes de que se publique, correcto, antes que se publique. Entonces aquí vamos a ver que, por ejemplo, ¿cuándo ingresaste? Yo ingresé el 2 de enero del 2024. Entonces, al momento de la entrada en vigencia de la escala remunerativa, tú tenías vínculo vigente. Por lo tanto, si tenías vínculo vigente, luego de publicada, no antes, se te va a aplicar la escala remunerativa en los términos que exponga la norma, ¿ya? Pero allí. Ahora, puede ser también, doctor, en mi caso yo estaba ya aquí vigente, ya, bueno, en ese caso sí, he visto que ya él estuvo con vínculo vigente, pero en mi caso, yo ingresé el 02 de diciembre del 2024. Como es posterior a la entrada en vigencia de la escala remunerativa, se te aplica desde tu ingreso en adelante. Ahora, a partir de esto puedes decir a alguien, este es inicio. Aquí puede ser inicio. Y es también pregunta recurrente, aunque ustedes no lo crean. Alguien puede decir, ya, está bien. En mi caso, yo estaba trabajando. Ya, yo inicié mis labores el 2 de enero de 2020. Y se produjo mi despido el 2 de noviembre del 2023. Aquí es extinción, despido, terminó su contrato, renunció. ¿Ya? Pero es una extinción del contrato de trabajo. Y en este caso es el inicio. Pues la pregunta es, ¿se le podrá aplicar la escala remunerativa a un ex trabajador? En este caso, ex trabajador. No, porque la norma tiene efectos a futuro, no tiene retroactividad. Ex trabajador. Ahora, puede haber una excepcionalidad. Imagínate que nuestra norma, también por eso les digo, siempre es bueno darle revisión a la norma que aprueba la escala remunerativa. Imagínate que dice, se publica en esta fecha, pero te dice, yo voy a tener eficacia vía regularización desde el 1 de enero del 2024. ¿Ya? Dice que a partir de aquí va a tener eficacia. Eso se llama eficacia anticipada. Generalmente se da cuando favorece a los administrados a los cuales afecta. Ya, en ese caso, si tú me dices, doctor, entonces, en ese caso, ¿qué pasa? En ese caso, como expresamente lo dice la escala remunerativa, va a regir a partir del 1 de enero del 2024. Por lo tanto, va a implicar que hay que verificar cuál es tu situación desde ese momento. Podría
ser solamente una ratificación. Los montos son los mismos, así es que no va a haber nada. En otro supuesto puede decir que tu monto es inferior al monto establecido en la escala y que está vigente según ella misma antes. Ahora, también puede ser, como en este caso, tú me puedes decir, ¿y qué pasaría, doctor, si dice con vigencia desde el 2023 hasta el 2023, así, desde esta fecha para adelante? Ya, en ese caso vemos 1 de enero de 2023, como tú has cesado, aquí le pones 1 de enero 2023. Eres ex trabajador, entonces tú podrías pedir, si se verifica acá una diferencia remunerativa en relación a la escala remunerativa, que te nivelen solamente de este periodo a este periodo. ¿Correcto? Posibilidades. Por eso, pero siempre revisando la norma que aprueba. Vayamos otra vez a la diapositiva. Ya, entonces, la explicación de la aplicación temporal, has visto, en base al tiempo de la escala remunerativa a servidores públicos, tiene mucho que ver con lo que indica la norma, pero la regla general es que una vez publicada va a tener efectos a futuro. La única forma que tenga efectos retroactivos es que en la misma norma se establezca eso. Esta escala remunerativa tendrá vigencia a partir de, ya en ese caso hay que valorar los supuestos. Tal vez solamente está ratificando lo que ya perciben los trabajadores, así que no va a generar ningún devengado. Tal vez al ratificar, al darle efecto retroactivo, alguien se da cuenta de que si está vigente desde esa fecha, yo he venido ganando menos y le produce devengados e intereses legales. Ahora, aplicación cuantitativa de la escala remunerativa. Ahora, veamos estos supuestos. Ya es en materia dineraria. ¿Remuneración mínima o remuneración máxima? Recuerda que eso es lo central en la escala remunerativa. Primero, estando vigente la escala remunerativa, el servidor percibe una remuneración inferior a la remuneración mínima prevista en la escala. Sin embargo, pretende el pago de la remuneración mínima. Vamos a ir viendo estos supuestos aquí en la pizarra. Miren. Y en este caso estamos viéndolo desde el punto de vista de aplicación de la escala en el tiempo. En el otro caso vamos a ver el cuantitativo. O sea, ¿qué supuestos pueden darse? Ya, en este caso pueden darse los siguientes supuestos. Mira. Como te dije, puede resultar que aquí está nuestra escala remunerativa. Y aquí te establece la REM máxima. Y aquí la REM mínima. En este primer supuesto, nuestro servidor público, revisando la escala, el cargo y su remuneración mínima o máxima, se da cuenta que en este primer supuesto se da cuenta nuestro trabajador que él percibe menos de la remuneración mínima. Y lo que va a aspirar es que se le nivele a esa remuneración mínima. Ya, eso es lo que tú puedes decir, pero ¿por qué no a la máxima? Es que tal vez en la escala remunerativa él ha observado que todavía está en proyecto o progresión esa remuneración máxima. Lo que sí es fijo es que la remuneración mínima sí ya está vigente, y él no la gana. Entonces él quiere pedir que se le nivele. Ya, miren. Segundo supuesto. Estando vigente la escala remunerativa, el servidor percibe una remuneración inferior a la remuneración mínima prevista en la escala, pero pretende el pago de la remuneración máxima. Ya, en este caso, nuestro servidor se da cuenta que no percibe ni la remuneración mínima, pero él dice, no quiere la remuneración mínima. Él de frente
quiere que le apliquen la remuneración máxima. ¿Ya? Entonces, primer supuesto, segundo supuesto. Vamos al tercer supuesto. Dice, estando vigente la escala remunerativa, el servidor percibe una remuneración superior a la remuneración mínima e inferior a la remuneración máxima prevista en la escala, pero pretende el pago de la remuneración máxima. En este caso, ¿qué quiere decirnos? Lo que sucede es que en este caso, él percibe la remuneración mínima y quiere ganar la remuneración mínima. En el segundo caso, él percibe la remuneración mínima o menos de la remuneración mínima y quiere la máxima. De ahí también se puede dar el caso que nuestro trabajador perciba más de la remuneración mínima aquí y quiere que le paguen la remuneración máxima. Tercer supuesto. ¿No? Son supuestos que se pueden dar. A ver, veamos ahora. Ya, aquí están los tres supuestos. Ya los has visto graficados. Ahora veamos el primer supuesto. En este caso dice, el servidor público percibe menos de la remuneración mínima de la escala. Alegación de no aplicación de la escala remunerativa. Ya, en ese caso, si él percibe menos de la escala remunerativa que ya está vigente, siempre verifica que esté vigente. No vaya a ser que lo publiquen hoy y digan que está vigente a partir de enero del próximo año. Entonces, en ese caso todavía no puedes pedir ningún cumplimiento porque se va recién a adaptar de ser el caso. Ya, pero si está vigente, entonces lo que vas a alegar es que no se cumple con la escala remunerativa. Entonces lo más probable es que vas a pedir la nivelación de tu remuneración en ejecución y o cumplimiento de la escala remunerativa aprobada por, ya sea resolución o decreto. Segundo, principio legal, derecho a ser incluido en la escala remunerativa, igualdad y no discriminación. En ese punto es importante también que te des cuenta que ya estando vigente la escala remunerativa, puede ser que nadie perciba la remuneración mínima. O en su caso, ya varios perciben la remuneración mínima, pero tú no. Eso crea discriminación y eso está prohibido. Soluciones de nivelación. Pago mínimo establecido en la escala. Homologación, igualar remuneración con servidores homólogos. En ese caso puedes llegar al mismo punto, ya sea pidiendo la nivelación por homologación o en su caso la nivelación por aplicación de escala vigente. Ahora dice, resolución judicial, nivelación según un rango mínimo o máximo de la banda salarial. Y conclusión, garantizar la inclusión en la escala remunerativa protege derechos laborales esenciales, ¿ya? Ahora mira, veamos estas dos casaciones, que es lo importante que sustenta científicamente lo que les estamos diciendo. En la casación, en la sumilla de la casación 25.175-2017, la libertad, dice, el derecho de ser incluido en una escala remunerativa es una manifestación del principio de igualdad y prohibición de discriminación en materia laboral. Entonces, si es que no te incluyen en la escala remunerativa, es tu derecho. Si no hacen caso a ese derecho, están afectando tu derecho a la igualdad de trato y a la prohibición de discriminación laboral. Ahora mira, también vas a encontrar la sentencia de vista emitida en el expediente 3003-2018-0-1801-JRLA-02, que dice, el colegiado advierte que la pretensión del demandante solo se circunscribe a la pretendida nivelación de remuneraciones, por efecto de la aplicación de la banda salarial establecida por el banco. No obstante, la demandante, sin variar el petitum, señaló durante la audiencia de juzgamiento del 6 de junio del 2019 que ésta podría establecerse conforme al rango mínimo establecido en la banda salarial. ¿Ya? Entonces, en ese caso, estamos acreditando la existencia de ese supuesto. Tenemos la escala remunerativa, no se percibe la remuneración mínima. Y lo que tú quieres como trabajador es que se te pague conforme a la remuneración mínima. Ahora,
Pago diferenciado en escalas remunerativas. Se requiere una causa objetiva y razonable. Ya. Puede ser también que te digan, ¿sabes qué? No tienes derecho. Ya. Pero siempre debemos verificar si ese decir que no tienes derecho por parte de la autoridad administrativa se sustenta en una causa objetiva y razonable. No es que yo te digo, no, no tienes derecho. Yo te tengo que acreditar que tú no tienes derecho porque la escala remunerativa está siendo implementada conforme al perfil de puestos que tenemos en la entidad pública. Y según ese perfil, tú tienes estas características que son inferiores a los de tu otro compañero que tiene más características. Ya, ejemplo, aplicación progresiva de la escala remunerativa. Esto también debes tener en cuenta. Puede ser también de que tú digas, quiero que me pagues el máximo o quiero que me pagues el mínimo, pero tal vez la entidad en la misma norma que establece la escala remunerativa establece que se implementará tanto la remuneración mínima como la remuneración máxima de manera progresiva en la entidad pública. Ahora, verificación de requisitos para pertenecer a la categoría específica. Eso tal vez implica capacitación, experiencia y formación. Aplicación según régimen laboral. La escala remunerativa del Decreto Legislativo 276 aplicable solo a servidores públicos bajo ese régimen. Esto es importante porque alguien puede decir, hay una escala remunerativa para los 276 y establece tales montos. Yo tengo la misma función, pero ¿de qué régimen eres? Yo soy del 728 o soy CAS. No tienes derecho a esa escala remunerativa, porque si dice expresamente esa escala remunerativa es para los 276, solamente a ellos se les va a aplicar. Ahora, el régimen CAS del Decreto Legislativo 1057 no aplica la escala remunerativa del régimen 276. Eso es importante. Ellos aplicarán su propia escala remunerativa de ser esta aprobada por la entidad pública. Actualmente un poco apretada esta situación, debido a que las remuneraciones hasta la fecha, según el reglamento, no se pueden modificar. Salvo, les dicen los mismos, renuncia y te aumento de sueldo. O tal vez la negociación colectiva. Entonces, esto está un poco apretado de ver escalas remunerativas para los servidores CAS. Pero no es un imposible conforme a ley. Ahora, ve esta sumilla de la casación laboral 6024-2021 Lima, que dice, se afecta el principio de igualdad cuando no existe razón suficiente para denegar el derecho al demandante a percibir una remuneración conforme a la categoría mínima de la escala remunerativa de los obreros permanentes de la demandada. Puede haber también varias escalas remunerativas, este para obreros, este para empleados. Puede ser inclusive que una escala remunerativa incluya a los 276, a los CAS y a los 728. O tal vez hace las diferenciaciones, una escala para los 276, una escala para los CAS, otra escala para los 728, una escala para empleados, una escala para obreros. Eso depende de la discrecionalidad de cada entidad pública, siempre y cuando no afecte derechos laborales. En este caso, como puedes ver, esta casación nos habla de la afectación del principio de igualdad cuando la remuneración que se establece no coincide con la categoría prevista en la escala remunerativa. Veamos el segundo supuesto. En el segundo supuesto dijimos que el servidor público percibe menos que el mínimo de la escala, pero solicita que se le abone la remuneración máxima prevista en la escala. Solicitudes de incorporación a escalas remunerativas. Eso podría ser una posibilidad. Aspectos clave. Las escalas tienen montos mínimos y máximos, sujetos a condiciones o progresividad. Los montos máximos no son derechos automáticos, dependen del cargo y desempeño. La regla general en este caso no es que, como ves en la escala remunerativa, remuneración máxima, tú ya debes volar a tener esa remuneración máxima. Siempre es bueno evaluar si es que hay una progresividad. Ahora, imagínate que ya todos perciben la remuneración máxima y tú ni siquiera percibes la remuneración mínima. Evidentemente, en tu caso, tú puedes pedir la nivelación, pero en el caso de la remuneración máxima, porque ya resulta aplicable conforme a la normatividad, ya sea que en los hechos tú verificas que esa remuneración máxima ya se aplica,
o en la resolución o decreto que aprueba la escala remunerativa se indica que a partir de tal fecha ya se debe percibir la remuneración máxima. Conclusión, la aplicación de escalas remunerativas requiere evaluación normativa y cumplimiento de requisitos. Entonces, en este caso de nivelación, siempre hay que partir de una etapa de evaluación. Tenemos que evaluar si es que va a operar o no la nivelación. Eso es a partir de la escala remunerativa y la norma que lo aprueba. Aquí tenemos el séptimo considerando de la casación laboral 18.798-2018 Junín. Dice, el juzgador deberá evaluar si el demandante le corresponde el reintegro de remuneraciones por la nivelación, teniendo en consideración que corresponde motivar si el monto establecido en ambas escalas remunerativas son remuneraciones fijas e inamovibles en su percepción o si se tratan de remuneraciones totales máximas. ¿Por qué? Puede ser también que una escala remunerativa establezca cargo, remuneración. Si no establece que es máximo ni mínimo, entiendes que es la remuneración fija y por lo tanto tú puedes solicitar que se cumpla con esa remuneración en el caso que no la obtengas. Ahora dice, es decir, topes remunerativos que no podían ser sobrepasados y sujetos a diversos condicionamientos establecidos en las mismas directivas autoritativas. En efecto, deberá analizarse si la aplicación de las escalas es o no automática y si se cumple con todos los presupuestos para su implementación. Entonces, es importante, si vas a pedir la nivelación, la misma casación, no lo digo yo, esta casación de la Corte Suprema del Perú establece que debe analizarse si la aplicación de las escalas es o no automática y si cumple con todos los presupuestos para su implementación. Entonces, si es que establece remuneraciones fijas, evidentemente todos ya debemos percibir esa remuneración física, porque no se entiende que sea una remuneración máxima. Aquí encontramos también el 11º considerando de la casación laboral 10.218-2019 Lima. Dice, se trata en concreto de una política remunerativa que, como se denota del anexo en referencia, constituye una escala de remuneraciones máxima. Montos que no necesariamente son los que efectivamente deben percibir los trabajadores en actividad. Por lo tanto, pueden existir remuneraciones que estén por debajo de los topes máximos establecidos que, de ser el caso, constituye una medida dentro del marco de legalidad. Para dicho fin, el dispositivo legal preveía que sería el jefe nacional o quien esté delegue el encargado de fijar el monto que le correspondiera a cada trabajador tomando en consideración la evaluación de su desempeño. Y eso está previsto en esta casación. O sea, ¿qué nos trata de decir esta casación? Que puede ser que la escala remunerativa establezca remuneraciones máximas. Estos son topes. Pero puede ser también que la escala remunerativa establezca una delegación a otra autoridad para que establezca dentro de los límites previstos en la escala remunerativa cuándo o cómo se va a establecer la remuneración dentro de ese mínimo y máximo de cada trabajador. Claro, los criterios que se establezcan para hacer diferenciaciones remunerativas tienen que ser criterios objetivos. Si es que no hay un criterio objetivo, entonces es nulas esas disposiciones y procede el abono de la remuneración máxima. Veamos el tercer supuesto. En ese tercer supuesto dijimos que nuestro servidor percibe la remuneración más del mínimo y menos del máximo, ¿ya? Y él está aspirando a que le paguen el máximo, ¿ya? Dice, el servidor público percibe un sueldo entre el mínimo y el máximo de la escala, pero solicita la remuneración máxima, ¿ya? Requisitos, acreditar que aplica la remuneración máxima, definir la categoría o nivel correspondiente, comparar con escalas si hubo cambios por ascensos, ¿ya? En este caso es importante establecer, primero, si es que la remuneración máxima ya se está aplicando conforme a la escala remunerativa en la entidad, o en su caso que la disposición que establecía la escala remunerativa establezca que se aplica a partir de tal periodo. Si es que existe esa disposición o si todos los demás ya están gozando de la remuneración máxima y tú no, evidentemente tu demanda de nivelación
va a ser procedente. Análisis. Revisar boletas de pago y el manual de organización y funciones. Verificar si las remuneraciones están dentro de los topes permitidos. Conclusión. El servidor debe probar que corresponde la nivelación al tope máximo. Entonces, si es que tú dices, me tienen que pagar en base a la remuneración máxima, el trabajador que está solicitando el pago en la remuneración máxima es quien debe acreditar que el tope máximo ya se está otorgando o se le debe otorgar. Para esto vamos a esta casación laboral 18.798-2018 Junín, que dice, por otro lado, el juzgador deberá analizar las boletas de remuneraciones del trabajador, a fin de determinar si el puesto de auxiliar nivel 7 forma parte de la categoría de auxiliar 2 o no, conforme al manual de organización y funciones, así como si lo percibido por el trabajador por el periodo comprendido desde el año 2011 a 2017 se encuentra dentro del margen remunerativo, topes mínimos y máximos, permitido entre una categoría y otra. ¿Qué sucede? Tú puedes estar a lo largo de tu relación laboral y de repente te das cuenta, evaluando el pago de tus remuneraciones, que había una escala remunerativa que se debía aplicar, pero tú verificas que se te aplicó con posterioridad. Si bien ahora estás nivelada, hubo un periodo donde no estuviste nivelada. Ese periodo tú lo puedes solicitar. Ahora, veamos la progresividad de los derechos laborales. La progresividad de los derechos laborales es un principio de derecho laboral. Por el principio de progresividad de los derechos laborales evolucionan, no involucionan. ¿Qué significa esto? Si a mí ya me has venido pagando la remuneración máxima, por el principio de intangibilidad de remuneraciones y porque la remuneración es equitativa y suficiente, no podrías disponer unilateralmente su reducción. Ese es un principio jurídico. Veamos esto en la casación laboral 10.218-2019 Lima. Dice, estando al sustento de la infracción por la que se cuestiona el reconocimiento de un aumento remunerativo al demandante, en virtud del nivel ocupacional reconocido, la Sala ha cumplido con efectuar un análisis de la pretendida nivelación de remuneraciones bajo el marco normativo del Decreto Supremo 198-2004-EF, que aprueba la escala remunerativa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC, de acuerdo al anexo que forma parte de dicho Decreto Supremo, y del principio de progresividad y no regresividad que regulan los derechos laborales, a partir del estatus laboral reconocido al demandante, determinando que le corresponde a este como remuneración mensual el importe máximo previsto en la escala remunerativa de la demandada, entonces vigente. Entonces, como puedes ver, es posible, en base a este principio de progresividad y no regresividad laboral, establecer en determinados casos que el servidor público tuvo derecho o estuvo ejerciendo el derecho. En ambos casos no es posible retrotraer para afectar sus derechos ya reconocidos. Carga de la prueba. La escala remunerativa establece montos máximos por categoría o cargo, pero no garantiza el derecho automático a percibir el tope. Eso es lo que debes tener en cuenta. No es que yo lo diga, es la jurisprudencia actual. Esto se les informa para que ustedes, antes de irse a un proceso judicial por nivelación, primero evalúen si es que está previsto el pago del tope o si tienen pruebas del pago del tope. Si no tienen pruebas, lo más probable es que su demanda va a ser declarada infundada. Pero si tenemos pruebas que ya se está percibiendo el tope, adjuntamos las pruebas y sabemos que va a declararse fundada la demanda. Ahora, rango salarial. La remuneración debe estar dentro del rango establecido. La carga de la prueba, en este caso de establecer si hay necesidad de nivelación o no, será del servidor que reclama el tope, quien debe demostrar que la entidad aplica los montos máximos. Existe disposición para otorgar el tope. Por ejemplo, en la escala remunerativa indica que a partir del 1 de enero del 2025 se aplica el tope máximo.
ya estamos marzo y no se aplica el tope máximo. Evidentemente puedo pedir la nivelación. O en su caso, nos damos cuenta que a mí no me pagan el tope máximo, pero a los demás ya les están pagando el tope máximo. Evidentemente, a través de un informe o la exhibición de planillas se puede acreditar esa situación. Encontramos la casación laboral 10218-2019 Lima. Dice, la política remunerativa por la que se establecen remuneraciones máximas por categoría o cargo en la estructura organizacional de la entidad no genera para el trabajador un derecho automático a percibir los montos fijados como tope, sino que la remuneración asignada puede oscilar en el rango salarial previsto, salvo prueba en contrario de quien exige el derecho. ¿Ya? Entonces la regla general es que una escala remunerativa establece topes mínimos o máximos. Esto no implica necesariamente que se le debe reconocer ya al trabajador el tope máximo, salvo que el trabajador acredite que ese tope máximo ya es aplicable o ya se está aplicando. Por eso dice salvo prueba en contrario de quien exige el derecho. Es por eso que en este caso no opera la inversión de la carga. Yo pido la nivelación y el empleador debe acreditar. En este caso, por jurisprudencia de la Corte Suprema, quien debe acreditar que ya se percibe ese tope es el trabajador. En conclusión, verificación de la escala remunerativa. Primero, la aplicación temporal, la aplicación personal, el estado cuantitativo, ya sea progresivo o fijo, de la escala remunerativa. 2. Responsabilidad del servidor público, carga de la prueba. Acreditar la inaplicación de la escala remunerativa, demostrar el no pago conforme a esta. El cumplimiento de la escala remunerativa es esencial para garantizar la correcta remuneración del servidor público. Y con eso culminamos nuestra clase del día de hoy sobre la nivelación de remuneraciones en el sector público. Recuerda que quien debe acreditar que se está incumpliendo la escala remunerativa, ya sea en su monto mínimo o máximo, es el trabajador. Y en su caso siempre se debe evaluar las normas o norma que aprueban las escalas remunerativas, tanto en su vigencia como en su aplicación respecto de los montos, ya sea que es una aplicación fija o una aplicación progresiva. Muchas gracias, doctor. Ha sido una excelente sesión. Tenemos una pregunta, doctor. Vamos a... Una consulta, dice el colega Wilder. Nos dice, una consulta. ¿Las entidades están obligadas a tener una escala de remuneraciones? De ser así, ¿cuál es la base legal? Y de no contar con esta escala remunerativa, ¿cuál sería la sanción contra la entidad? Muchas gracias, doctor. Bueno, lo que están obligadas es a contar con políticas salariales. Algunas entidades públicas, a partir de esa política salarial, se encuentran obligadas a emitir escalas remunerativas. Sin embargo, a veces en el ámbito local eso está sujeto a la discrecionalidad de la municipalidad, teniendo en cuenta el número de trabajadores y también estableciendo que en algunos casos no es tan posible hacer esas escalas remunerativas, porque existen a veces trabajadores que por mandato judicial tienen una categoría especial y no se puede cambiar eso porque está el mandato judicial. Pues eso un poco imposibilita las escalas remunerativas, pero necesariamente no son tan obligatorias, pero se requiere formalmente para establecer tal vez, a veces hay reclamos sobre igualdad de remuneraciones y allí es donde la autoridad utiliza este documento de gestión escala remunerativa para alcanzar este objetivo. Excelente respuesta, doctor. Muchas gracias. En nombre de Juris y de todos los asistentes, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al magíster José María Pacoricari por su magnífica presentación sobre nivelación salarial en el sector público, principios y aplicación. Ha sido un verdadero honor, doctor, tenerlo con nosotros. Deseamos el mayor de los éxitos en su camino profesional y asimismo puede despedirse de su público que ha estado al tanto de su exposición. Bueno, como ustedes han podido ver, hemos hecho los alcances generales acerca de la nivelación de remuneraciones. Los invito a participar en el diplomado de Derecho Laboral Público sobre trabajadores CAS del Decreto Legislativo 1057, donde tocaremos en específico la situación del trabajador CAS, ya sea en su nivelación u homologación de remuneraciones.
ha sido todo por hoy. Asimismo, les invitamos a aquellos que deseen la certificación del PCT Veto académico. A ver, como ustedes pueden ver en la pantalla.